Muy bien, ante todo, muy buenas noches. Les saluda el licenciado Percy Mesarina Santolaya, tecnólogo médico en radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente laboro en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, Salud Trujillo. Mi más grande agradecimiento al Colegio de Tecnólogo Médico, al Consejo Regional 5 por esta honorable invitación, y en especial a mi amigo Oscar Sosa, quien se comunicó conmigo para poder estar el día de hoy presente en esta charla, ¿no? Presente de manera virtual. Obviamente, al tener este grado de amistad, me hizo pensar qué les podía transmitir a mis colegas de Chimbote. Obviamente pensé en un tema en el cual les puede ser de bastante interés hacia ustedes, ya que hoy en día el tecnólogo médico en radiología se ha parametrado mucho en los exámenes de rutina, ¿no? Hoy en día nos llega un estudio de cerebro y nos limitamos a hacer un estudio de rutina de cerebro, no vamos más allá, ¿no? Entonces me doy cuenta en estas nuevas generaciones lo que se ha perdido la comunicación con ese paciente, ¿no? Mientras nosotros de repente podemos acompañar al paciente en camino hacia el equipo, mientras se está acostando, mientras lo estamos preparando, nosotros no debemos de perder ese grado de comunicación que debemos de tener con nuestros pacientes, ¿no? Poder hacer una pequeña historia clínica, una pequeña anamnesis, preguntar al paciente por qué viene, qué le adolece, qué es lo que siente, qué le molesta, si ha sido operado o no, ¿no? Sacarles esta información es muy valiosa para nosotros poder determinar el protocolo con el cual vamos a trabajar, ¿no? Hoy en día nos limitamos, como mencioné, ¿no? Viene un estudio de cerebro y hacemos cerebro, viene un estudio de angioresonancia y hacemos solamente la angioresonancia y no vamos más allá. Entonces, por eso elegí este tema porque lo traté hace algunos años atrás, alrededor de 3 o 4 años, y no lo he vuelto a tocar, ¿no? Hoy día he hecho algunas modificaciones y me parece un tema muy interesante, ¿no? En el cual vamos a hablar sobre la evaluación de los pares craneales por resonancia magnética y en el cual le doy un acápite especial, un diagnóstico fino. Obviamente vamos a tratar de hacer una maratón de estos nervios craneales, que son 12, ¿no? Lógicamente estos tienen su inicio en una parte nuclear a nivel intraaxial, que lógicamente van a formar las fibras, en este caso nerviosas, las cuales van a atravesar una cisterna y se van a alojar lógicamente a través de los agujeros de la base del cráneo para poder llegar a sus determinados órganos blancos. Entonces, para hacer el estudio de estos nervios craneales, ¿qué nos tenemos que preguntar? Tenemos que preguntarnos o hacernos la pregunta, ¿dónde están o dónde se encuentran estos núcleos en su segmento intracraneal? ¿Dónde se encuentran los nervios intracraneales en su segmento cisternal? ¿De dónde salen o por dónde van a ir en la base del cráneo? ¿Y cómo es que estos llegan a su órgano blanco? Es decir, a su segmento extraaxial. El protocolo que vamos a utilizar, obviamente, aparte de un cerebro de rutina, es incluir secuencias 3D. En algunos equipos, como el caso de Siemens, lo van a reconocer como una secuencia 3D CIS, y en el caso, por ejemplo, de Philips está como 3D Turbo Spin Echo High Resolution. ¿Cómo se va a hacer el planeamiento de este protocolo? Bueno, va a depender, ¿no? Si vamos a observar o vamos a querer evaluar el nervio óptico, obviamente lo tenemos que planificar a nivel de las órbitas. Si queremos ver el nervio olfatorio, obviamente a nivel de la base anterior del cráneo. Y los demás nervios, tanto del tercero hasta el doceavo, tendremos que enfocarlo a nivel de protuberancia y bulbo raquídeo. El espesor de corte, como es una secuencia 3D, por lo general trata de ser isovolumétrica. Hoy en día hay equipos muy potentes en el cual podemos obtener esta resolución isotrópica, pero sin embargo hay equipos que no son unos monstruos como se dice, ¿no? Entonces basta y sobra con un espesor de 0,7 milímetros. En algunos casos, por experiencia, de repente como el cuarto par o el noveno par o décimo, onceavo, doceavo, podemos utilizar
espesores más pequeños como de 0,5 milímetros. Bueno, empezamos con esta maratón, el cual el primer nervio que vamos a tratar es el nervio olfatorio. Obviamente es el responsable de los olores y se inicia en las 2/3 partes de la cavidad nasal, justamente a través de este epitelio, que va a atravesar, ¿no?, la lámina cribosa, instalándose a nivel de la apófisis cristagalli, el cual se va a formar a este nivel el bulbo olfatorio. Luego este se va a dirigir medialmente a través del tracto olfatorio, el cual va a dar 3 ramas, a la cual a este se le conoce como el trígono olfatorio, para entrar en su parte intraaxial y formar el córtex olfatorio, ¿no?, dando por terminado a nivel de los lóbulos temporales, a nivel de los hipocampos. Entonces tenemos aquí el epitelio, bulbo olfatorio, tracto olfatorio, trígono olfatorio, córtex olfatorio, ¿no? Y es aquí donde algunos años atrás empecé a entender por qué algunos pacientes, al estar alojados a nivel del hipocampo, su recepción olfatoria, por qué algunos pacientes con crisis convulsiva pueden presentar trastornos olfatorios. Yo tenía un paciente en el cual cada vez que le daba su crisis tenía sensación de olor a quemado en su casa, pero no se quemaba nada, él vivía asustado porque pensaba que iba a haber un incendio en su casa. En otras oportunidades he tenido pacientes en el cual desarrollan crisis con ausencia, ¿no?, de olores. No perciben los olores en un determinado momento que puede durar de 3 a 10 minutos. Anatómicamente, por estudios radiológicos, a la izquierda tenemos acá un examen coronal de tomografía y en la derecha un examen de resonancia magnética. No es necesario, en este caso, tener o lograr la resonancia para nosotros saber dónde se encuentra la posición, en este caso, del bulbo o tracto olfatorio. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente que nos llega por un antecedente traumático, por ejemplo, y hay ruptura del tabique nasal, de las celías hemorroidales o de la apófisis cristagalli, entonces indirectamente vamos a saber que va a haber daño, ¿no?, del bulbo o tracto olfatorio, por lo tanto va a haber problemas de identificación de los olores. La mejor anatomía obviamente la va a representar la resonancia magnética. Aquí podemos ver muy claramente la apófisis cristagalli, ¿no?, y vemos tanto el bulbo olfatorio del lado derecho e izquierdo. En un corte sagital vemos muy bien, ¿no?, en la parte justamente de la base del cráneo anterior. A esta parte tenemos la nariz, aquí deberíamos de tener la cavidad nasal, en el cual encontramos al epitelio, el cual atraviesa esta lámina, ¿no?, mencionada, para dar inicio al bulbo y tracto olfatorio y la parte del trígono olfatorio también. Las patologías más comunes del primer nervio craneal, tenemos a la aplasia del bulbo olfatorio. Las más de repente en estadística que vamos a encontrar son los traumatismos y los procesos inflamatorios como la sinusitis. También no dejamos de lado de mencionar el mucocele o la mucormicosis, la TB también. En cuestión de tumores benignos vamos a encontrar a los meningiomas, osteomas, displasia fibrosa. En cuestión de tumores malignos vamos a encontrar metástasis, linfomas, radiomiosarcomas o osteosarcomas. Aquí tenemos un caso que nos llegó a la alta complejidad de una sinusitis, en el cual vemos los 3 cornetes inferior, medio, superior llenos de mucosidad, en el cual altera lógicamente esta apófisis cristagalli, en el cual obviamente va a haber una alteración de proceso inflamatorio a nivel del epitelio y por ende va a conllevar a trastornos olfatorios. Aquí tenemos una poliposis sino-nusal, en el cual vemos los pólipos captan contraste, ¿no? Es notorio la alteración a nivel del epitelio en este caso y por lo tanto también trastornos a nivel del bulbo y tracto olfatorio. Los casos más mencionados, como les había comentado, eran los de postraumáticos. Aquí tenemos una tomografía de resonancia, en la cual vemos un traumatismo que ha afectado una hemorragia intraparenquimal a nivel del lóbulo frontal, afectando justamente en la apófisis cristagalli. Vemos un sangrado también, donde se encuentra instalado anatómicamente
el bulbo olfatorio. El mismo corte en un plano de resonancia magnética en el cual vemos el mismo sangrado pero rodeado de edema vasogénico en este caso. Aquí tenemos un caso de mucormicosis, el cual es muy difícil de diagnosticar y por eso a veces llega en estadios ya avanzados. Aquí vemos afectación obviamente de la cavidad nasal, incluso del mismo hueso de la base anterior del cráneo, e incluso implicando, comprometiendo lo que vendría a ser el lóbulo frontal y indirectamente también comprometiendo el bulbo y en este caso tracto olfatorio. Vamos a empezar a hablar ahora del segundo nervio craneal, el cual es el óptico. Obviamente este va a estar relacionado a la visión, que viene a ser la estimulación aferente, en el cual tenemos el borde interno de la retina, va a recibir el efecto visual lateral externo, ¿no?, del medio, ¿no?, el cual se va a discurrir a través del quiasma óptico, llegando el reflejo a través del quiasma hacia, llevando el reflejo a través del nervio óptico hacia el quiasma óptico, y aquí hace un cruce, ¿no?, a través del tracto óptico, ¿no?, dando un doblez, el cual se conoce como cuerpo geniculado lateral, y dando radiaciones ópticas hacia la parte occipital, donde va a terminar en el córtex visual, ¿no? Entonces vemos cómo esta estimulación aferente tiene un recorrido bastante largo, ¿no? Tenemos la retina, parte del nervio óptico, quiasma óptico, en este caso tracto óptico, cuerpo geniculado, las radiaciones ópticas y el córtex visual a nivel occipital. Entonces, una alteración obviamente de esta estimulación o esta visión aferente va a depender de dónde se encuentre focalizada la patología. En resonancia magnética nosotros vemos los nervios ópticos de esta manera en secuencias 3D milimétricas, donde vamos a ver un pequeño edema, ¿no?, alrededor del nervio, lo cual es normal encontrar este pequeño edema debido a la vaina que recubre el nervio. Es encontrarlo con leve hiperintensidad en esta secuencia T2 en los pacientes. Sin embargo, a veces este edema puede estar muy aumentado debido a patologías como la neuritis óptica o como en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, el brillo, la hiperintensidad es mucho mayor. Los defectos visuales, como habíamos mencionado, va a depender de dónde esté la lesión. Por ejemplo, si nosotros encontramos una lesión a nivel de los tractos ópticos, a nivel justamente para llegar al córtex visual, vamos a ver que se va a desarrollar una hemianopsia homónima contralateral. Eso quiere decir que va a haber afectación del lado, en este caso, del lado derecho de la visión, ¿no?, afectando no solamente el lugar ipsilateral, sino el contralateral también. Si vemos una lesión a nivel que afecta a nivel del quiasma óptico, vamos a tener una hemianopsia heterónima bitemporal. Eso quiere decir que va a afectar, ¿no?, la visión externa, limitando el campo visual, ¿no? Y si vemos una lesión a nivel propiamente dicha del nervio óptico, vamos a tener una ceguera monocular derecha. Aquí tenemos un primer caso en el cual hicimos un cerebro de rutina y bueno, aparentemente este paciente no tiene nada, ¿no? Si hacemos un cerebro de rutina, y ahí es donde entra a tallar el tecnólogo médico, ¿no? Como se dice, empieza a tener el arte, ¿no? Por ahí habían unos cursos, ¿no? El arte de la radiología, ¿no? Tenemos en nuestras manos, tenemos el arte de poder entregar un diagnóstico muy fino y ayudar al paciente de esta manera, ¿no? Porque el radiólogo va a emitir un buen informe y eso va a conllevar a que el médico tratante pueda ver qué verdaderamente tiene el paciente y lo pueda manejar de una mejor manera. Entonces, cito esta cita bibliográfica en la cual vemos, ¿no?, estudio por resonancia magnética del contacto neurovascular en el espasmo hemifacial. Este artículo es del año 2010. Desde ese entonces ya se hacían estudios de espasmos faciales por contactos neurovasculares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojo, esta es una revista muy conocida en España, el Servier. Quiere decir que los contactos neurovasculares pueden desarrollar patologías en algunos casos, como espasmos faciales, ¿no?, como parálisis, en este caso de algunos músculos, o incluso imitación visual, o dolor de repente a nivel facial, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? A que la arteria,
suele tener contacto con esta vaina que envuelve al nervio y puede causar un proceso inflamatorio y puede desarrollar una neuropatía, ¿no? No en todos los pacientes obviamente se va a presentar de la misma manera. Entonces aquí tenemos cortes finos para identificar el nervio óptico. Aquí tenemos el quiasma óptico bien definido, ¿no? Sin embargo, aquí vemos en el mismo quiasma óptico vemos una señal de vacío de flujo, ¿no? Que corresponde lógicamente a una arteria. ¿Y qué arteria es? La comunicante anterior. Hacemos un corte coronal y vemos aquí el quiasma óptico y aquí vemos justamente la comunicante anterior, ¿no? Que hace una depresión, una invaginación a nivel del quiasma óptico. ¿Cuál era el problema de este paciente? Justamente lo que hemos visto aquí. Afectación del quiasma óptico, tenemos una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Por qué venía este paciente? ¿No? Tenía limitación en su campo visual, la parte externa no visualizada, solamente la parte medial. Aquí tenemos un caso 2 de un coloboma del nervio óptico. ¿Qué es un coloboma? Es un trastorno embrionario que se presenta entre la sexta y séptima semana, el cual produce un divertículo a nivel del globo ocular y el nervio óptico, ¿no? Entonces, obviamente este era un paciente, un recién nacido, en el cual no solamente se quería determinar patología congénita cerebral, sino que nos llamó la atención justamente esta patología que encontramos a nivel del nervio óptico. Aquí tenemos cortes axiales, cortes sagitales, vemos aquí, ¿no? La invaginación o divertículo que se ha formado hacia el nervio óptico. Y aquí vemos un corte en un T1 FACSAP, ¿no? Con captación, en este caso de contraste, con aplicación de contraste, perdón, sin captación, ¿no? Vemos aquí una pérdida de la continuidad y su divertículo hacia el nervio óptico. Un tercer caso, vemos aquí un compromiso, ¿no? Este es un T2 de cerebro de rutina. Hacemos los cortes coronales específicos para ver nervio óptico. Nervio óptico. Aquí vemos el nervio óptico del lado izquierdo normal y del lado derecho obviamente hay un compromiso como la forma y desarrollo de una tumoración. Hacemos los cortes finos. Y vemos obviamente una tumoración del nervio óptico del lado derecho. Hacemos con T1 FACSAP con captación de contraste, ¿no? Vemos aquí captación de contraste, lo cual corresponde a un glioma. Caso 4, vemos un estudio de cerebro de rutina en el cual vemos ligeras hiperintensidades de señal a nivel frontal, parietal, ¿no? Parietal y occipital, el cual no conlleva más que signos de leucoaraiosis. Este paciente, sin embargo, tenía trastornos visual, ¿no? Por eso hicimos el FLAIR a nivel también a nivel del corte visual para ver de repente había una alteración de infarto a ese nivel. No se encontró nada. Empezamos a hacer cortes a nivel del nervio óptico, tampoco encontramos nada. El quiasma óptico sí nos empezó a interesar y por aquí vemos un vacío de señal que lo corroboramos en este corte, ¿no? La salida del nervio del lado, en este caso izquierdo, acá tenemos la salida del nervio del lado derecho, ¿no? Aquí como representa aquí. Y aquí hay un vasito que está haciendo contacto. Hacemos los cortes coronales para no quedarnos con la duda, obviamente siempre tenemos que utilizar los 3 planos en lo posible, pero si no nos alcanza por el tiempo, aunque sea 2, axial y coronal. Entonces aquí tenemos, ¿no? La salida del nervio óptico del lado izquierdo, del nervio óptico del lado derecho. Aquí vemos el vasito que estamos viendo en mención y vemos cómo hace contacto a nivel de la salida del nervio óptico del lado izquierdo y también parte del quiasma óptico, ¿no? Y justamente este paciente presentaba, ¿no? En este caso, limitación visual con el nervio óptico del lado izquierdo. No hay que dejar de mencionar en los estudios de rutina, podríamos encontrar ya el diagnóstico, ya no va a ser necesario hacer estudios, en este caso de los pares craneales, ¿no? Como este es el caso de un accidente cerebrovascular tipo isquémico agudo, porque vemos en la difusión una hiperintensidad bien marcada, un ADC hipointenso. En el FLAIR recién se empieza a notar con un pequeño edema, al igual que en el T2. Ahora vamos a mencionar al tercer par craneal, que se conoce como el motor ocular común. Este nervio va a inervar de manera motora a todos los músculos extraoculares, excepto al recto lateral, que lo inerva el cuarto par craneal,
y el músculo oblicuo superior que lo inerva, el recto lateral que lo inerva el sexto par craneal y el músculo oblicuo superior que lo inerva el cuarto par craneal, ¿no? También va a tener un manejo parasimpático en el cual va a controlar el esfínter pupilar y el músculo ciliar. ¿Esto qué quiere decir? Que los neurólogos generalmente estimulan a través de la luz para ver si hay un reflejo del iris, ¿no? Si no lo hay, obviamente hay una afectación del tercer par craneal. Vamos a conocer también sus segmentos intracial, cisternal, cavernoso y extracraneal. Aquí vemos dónde se inicia a partir de un núcleo complejo oculomotor que está por delante del acueducto, ¿no? El cual va a dar su salida a través del núcleo rojo, atravesando el núcleo rojo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una lesión a este nivel? Vamos a encontrar, por ejemplo, un infarto. No solamente va a afectar al tercer par craneal, en este caso el motor ocular común, sino que también podría afectar al núcleo rojo. Esto puede llevar a tener problemas de trémor. Eso quiere decir problemas de movimientos involuntarios, ¿no? Tipo parkinsoniano. En un corte sagital, como vemos aquí, ¿no? Ya sale de su plano intraxial para irse a la cisterna, ¿no? En este caso a la cisterna premesencefálica, que me olvidé de mencionarlo aquí, ¿no? Esta es la cisterna premesencefálica antes de ingresar hacia el seno cavernoso. Entonces nos encontramos en este plano, la cisterna premesencefálica. El nervio justo se va a encontrar por debajo de la arteria cerebral posterior, ¿no? Y por encima de la arteria cerebelosa superior. Muy en su parte anterior, esta puede hacer contacto con la arteria comunicante posterior, ¿no? Aquí ya empieza a entrar a lo que vendría a ser el seno cavernoso. A nivel del seno cavernoso se va a encontrar en la parte más alta y el borde lateral externo del seno cavernoso. Este es un corte coronal donde vamos a encontrar al tercer par craneal aquí, en este caso el derecho izquierdo, por debajo de la cerebral posterior y por encima de la cerebelosa superior. A nivel del segmento extracraneal, una vez que atraviesa el seno cavernoso, este va a salir por la fisura superior orbitaria y va a dar dos ramas, una rama superior y una rama inferior. La superior se va a encargar de inervar al elevador del párpado superior y del recto superior. Por eso que si este nervio está afectado, ¿qué puede ocurrir? Una ptosis palpebral. Su rama inferior va a inervar hacia el recto inferior, recto medial, músculo oblicuo inferior, al ganglio ciliar, el cual se va a encargar de abrir y cerrar el iris y acomodar el cristalino. ¿Qué quiere decir? Si afecta su rama inferior, puede haber efectos de diplopía y falta de estimulación a nivel del iris. Aquí tenemos la neuropatía que se va a presentar de esta manera, puede ser simple o compleja. La simple involucra la pupila, en el cual muchas veces está correlacionado con un aneurisma de la comunicante posterior. Cuando no involucra pupila es simplemente una enfermedad de tipo microvascular. Aquí tenemos el examen clínico en el cual hacemos al paciente que mire hacia arriba y abre los ojos, ¿no? ¿Cómo era esa canción? Oye, abre los ojos. Ya. Entonces, igualito se le pide a este paciente y vemos aquí que hay un efecto de ptosis palpebral, ¿no? Y obviamente un efecto de respuesta del iris hacia la luz, ¿no? Y se dice que es una neuropatía compleja acompañada del cuarto y sexto par craneal. La neuropatía más frecuente que afecta al tercer par craneal es el aneurisma de la carótida interna y nacimiento de la comunicante posterior. Aquí tenemos nuestro primer caso, imágenes propias, en el cual vemos aquí la salida. Obviamente si nosotros tenemos aquí el acueducto, vemos por delante el núcleo complejo motor que atraviesa el núcleo rojo y va a dar salida a este tracto del tercer par craneal, tanto del lado derecho como en el lado izquierdo. Aquí vemos una señal de vacío de flujo que hace contacto con este par craneal, el cual el paciente viene por una ptosis palpebral,
le hacemos con contraste y vemos cómo el nervio está aquí y hace contacto, ¿no?, neurovascular. Otro caso vemos lo mismo, aquí tenemos la basilar, la arteria cerebral posterior, hace contacto con la salida del nervio del lado también derecho. Hacemos un corte coronal porque a veces no puede, no, licenciado, usted me está engañando, o que por aquí también otro corte, de repente yo veo un contacto del otro lado. Bueno, vamos a salir de dudas y vamos a ver un corte coronal. Vemos aquí la salida del tercer par craneal del lado derecho, del lado izquierdo. Aquí tenemos a la basilar, la cerebral posterior. Aquí vemos cómo se acoda y va hacia un borde inferior y haciendo contacto, en este caso, conforme se va alejando, se va abriendo el tercer par craneal para salir de la cisterna premesencefálica hacia el seno cavernoso, y vemos aquí un contacto neurovascular del lado derecho, como muestran las flechas. Ahora vamos a hablar del cuarto par craneal, conocido también como nervio troclear o patético. Este se va a encargar de inervar al músculo oblicuo superior, ¿no? Vamos a hablar también de sus segmentos intraaxial, cisternal, cavernoso y extracraneal. También tenemos un núcleo troclear, el cual nace en el mesencéfalo por delante del acueducto y tiene un fascículo longitudinal dorsal medial, el cual es el único nervio que se decusa. ¿Qué quiere decir que se decusa? Que va a ser un cruce en su parte posterior, como lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Es el único nervio más largo, aproximadamente de 8 centímetros. Entonces vemos aquí, tenemos el acueducto, decimos que tiene un núcleo troclear, el cual va a tener un fascículo longitudinal dorsal y se va a decusar. Entonces aquí tenemos el núcleo troclear del lado izquierdo, hace su decusación, eso quiere decir decusar, ¿no?, cruzar, y va a dar inicio a la salida del cuarto par craneal, ¿no? Lo mismo en el lado contralateral. Justamente por ser más largo, a veces en situaciones traumáticas, es el nervio a veces que con mayor frecuencia se afecta, ¿no? Porque si tengo, digamos, un traumatismo que afecte a nivel del cerebelo, voy a tener aquí un compromiso. Si afecta a nivel, obviamente, cisternal, también me va a afectar. Si tengo una lesión a nivel orbitaria, también me va a afectar, ¿no? Entonces, es un nervio que por tener ese recorrido largo, generalmente siempre se va a ver afectado. Aquí tenemos en la secuencia T2 axial, ¿no?, su porción cisternal, como es que sale, ¿no?, atravesando justamente, ¿no?, o bordeando el acueducto y para decusarse y dar salida al nervio. En la porción cavernosa lo encontramos exactamente por debajo del tercer par craneal, también externamente al seno cavernoso. En resonancia magnética las imágenes las vamos a ver de esta manera, ¿no? Su segmento extraaxial va a tener su salida a través de la fisura orbital superior, a través del anillo de zinc, inervando, como mencionamos, al músculo oblicuo superior. ¿Qué quiere decir? Una afectación también de este también podría conllevar, ¿no?, a que tenga problemas de extorsión o rotación externa del ojo afectado. Aquí tenemos, por ejemplo, al paciente le decimos que nos siga un punto visual, mira hacia acá. Entonces este ojo normal, pero este ojo vemos que no lo puede girar externamente de manera óptima, lo cual conlleva que muchas veces estos pacientes tienen debilidad en la mirada hacia abajo y para poder compensar, como no pueden rotar completamente el ojo, ¿qué hacen? Doblan el cuello o hacen inclinación de la cabeza, ¿no? Estos pacientes tienen problemas generalmente de diplopía o de visión doble. Aquí tenemos el cuarto nervio craneal. Vemos aquí cómo sale, ¿no? Imagen ahí, un poquito a las justas lo agarramos, en el lado derecho también, ¿no? Vemos cómo sale el nervio ahí, ¿no? ¿Qué puede ocurrir cuando tenemos estas tumoraciones a este nivel? Obviamente puede haber la compresión, en este caso tanto de la salida del núcleo troclear, en este caso, ¿no?, tanto afectando a la decusación del lado derecho como la salida del lado izquierdo. Ahora vamos a hablar del quinto par craneal,
conocido como trigémino porque da 3 ramas. Este tiene una rama sensitiva que engloba toda la cabeza y la cara, y una rama motora en el cual va a conllevar a todos los músculos de la masticación. Tiene sus 3 divisiones, una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. La oftálmica conocida como B1, la maxilar conocida como B2 y la mandibular conocida como B3. Este tiene 4 núcleos motores, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no?, a nivel del mesencéfalo, el cual conlleva a manejar la articulación temporomandibular o la propiosección de los dientes. Eso quiere decir el paciente puede identificar en el momento de la masticación la sensibilidad de sus dientes, ¿no? Tiene también un núcleo espinal, ¿no?, en el cual puede identificar el dolor y la temperatura, y un núcleo motor, el cual va a estar dado por la masticación. Aquí esto se inicia a nivel del puente del cerebelo. Aquí tenemos los 4 núcleos sensoriales y motor, lo cual va a dar sus tractos y va a dar inicio a nivel de la cueva de Meckel. Va a ingresar, ¿no? Y en este segmento cisternal vamos a encontrar un espacio y ganglio gasseriano, ¿no? Posteriormente va a introducirse hacia el seno cavernoso y va a dar sus 3 ramas, ¿no?, B1 y B2, que pasan por la pared lateral del seno cavernoso, y el B3 que baja hacia el foramen oval, hacia el espacio masticador. Entonces tenemos acá la parte cisternal, ingresa, ¿no?, a través de la cueva de Meckel, ¿no? Aquí va a dar un espacio de ganglio gasseriano, va a dar la rama 1, ¿no?, y la rama 2, que se dirigen hacia el seno cavernoso, y su rama 3 que va a bajar por el agujero oval hacia el espacio masticador. El segmento del seno cavernoso vamos a encontrar solamente a B1 y B2. El B1, ¿no?, aquí como vemos acá, va a atravesar la fisura orbitaria, inervando la parte lacrimal, frontal y nasociliar, ¿no? Nasociliar. Luego aquí vamos a encontrar su rama maxilar, el cual va a atravesar el agujero redondo para instalarse luego hacia la fosa pterigopalatina. Y la rama 3 mandibular, ¿no?, baja por el agujero oval, ¿no?, inervando, ¿no?, o dando inicio al nervio masticador, al nervio miloioideo y al nervio mandibular. Si tenemos un corte coronal, vamos a seguir a este nervio mandibular, en el cual vemos la salida de la rama B3 o rama mandibular a través del agujero oval, ¿no?, dando inicio al nervio miloioideo y también vientre anterior de los músculos digástricos. Luego también tenemos la salida del nervio mandibular, el cual se va a instalar en el canal mandibular, el cual es responsable de la sensibilidad de los dientes. Las imágenes que obtenemos hoy en día, por ejemplo, para ver las ramas del B1, la rama oftálmica o ciliar, como vemos aquí, a nivel orbitario, ¿no? Aquí en un corte sagital, igual la rama oftálmica, la rama ciliar y la rama lacrimal. En la parte de la rama B2, en el cual baja a través de la fosa pterigopalatina, vemos aquí, ¿no?, esta fosa pterigopalatina, y vemos aquí el nervio como discurre. En un corte sagital vemos aquí la parte del nervio, como también se puede encontrar. En la rama B3 vemos aquí la salida del agujero oval, como hace su rama descendente para alojarse en el canal mandibular. Aquí hacemos una reconstrucción, lo mismo que hacemos en tomografía computada con MPR curvo, hacemos una reconstrucción de eso y podemos hacer la reconstrucción del canal mandibular,
y ver la presencia del nervio mandibular responsable de la sensibilidad de los dientes. El primer caso, vemos aquí indirectamente, sabemos que acá están los 4 núcleos motores sensitivos que dan salida a través de las fibras, ¿no? De los nervios para dar salida al quinto par craneal, que es el trigémino. Sin embargo, vemos aquí una ramita que hace contacto con el trigémino del lado derecho. Hacemos el plano coronal como les menciono siempre. Aquí tenemos el trigémino del lado derecho y del lado izquierdo. El lado derecho vemos una ramita que contacta o quiere contactar ahí, y acá sí definitivamente el contacto se da, ¿no? Trigémino derecho, trigémino izquierdo. Caso 2, lo mismo, tenemos otro contacto neurovascular, ¿no? Cruz ahí, hacemos con contraste, determinamos que sí es un vaso. El coronal vemos aquí cómo llega, y acá también hace contacto neurovascular. Este paciente se quejaba, recuerdo mucho, del dolor en mi cara del mismo lado, ¿no? Se quejaba de mucho dolor, incluso dolor mandibular, dolor en los dientes, al abrir la boca, ¿no? Se quejaba incluso a veces de lagrimeo del globo ocular de ese lado también. Ahora vamos a hablar del sexto par craneal, conocido también como abducen o motor ocular externo. Este tiene una rama motora que inerva el recto lateral, ¿no? Y lógicamente a través de su segmento ya es atravesando el seno cavernoso, ¿no? Luego que atraviesa la parte cisternal, se va a instalar a través del canal de Dorelo. Aquí tenemos el sexto par craneal, el cual va a estar dado por 4 núcleos, en este caso, no, perdón, por un núcleo, el cual se va a encontrar delante del cuarto ventrículo. Aquí tenemos el núcleo del abducen, el cual se va a encontrar rodeado de 3 núcleos que corresponden al facial. Uno de ellos, ¿no?, va a tener su salida a nivel de la unión pontomedular, ¿no?, y va a hacer una especie de asa bordeando al núcleo del abducen. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un infarto a este nivel? No solamente el abducen o el nervio, el sexto par craneal se va a ver afectado, sino también vamos a tener, ¿no?, neuropatías del séptimo par craneal. Es en este caso el único nervio que está dentro del seno cavernoso, ¿no? Su curso es anteroinferior a la arteria carótida interna intracavernosa. Entonces vamos a encontrar que todos estos nervios, el tercero, el cuarto, el trigémino en su rama B1, B2, van a ser, ¿no?, por fuera del seno cavernoso. El único que va a estar dentro es el sexto par craneal. Luego una vez que sale de su parte cisternal y se introduce en el seno cavernoso, sale a través de la fisura orbitaria por el anillo de zinc y inerva el músculo recto lateral. Entonces aquí vemos en una imagen de resonancia magnética cómo sale este nervio, y es el único nervio en el corte sagital que sube, ¿no? Entonces si nosotros queremos un plano axial tenemos que hacerlo medio oblicuo, ¿no? ¿Cuáles son su sintomatología? En este caso, o los signos que vamos a ver de estos pacientes. Pedimos que siga un punto fijo y pedimos que siga, por ejemplo, a la flecha, o en este caso un lapicero, y el paciente no va a poder mover o no va a poder rotar el ojo de manera lateral, ¿no? Conllevamos una patología simple aislada cuando la parálisis es más común, y compleja cuando también acompaña al tercer y cuarto par craneal. Aquí tenemos un caso 1. Hemos reconstruido los cortes axiales siguiendo ese eje que sube el nervio par craneal. En este caso vemos aquí un contacto neurovascular. Este paciente también no podía rotar el ojo de manera lateral del lado izquierdo. Colocamos contraste, vemos la salida del nervio y vemos un contacto ahí bastante notorio. Ahora vamos a hablar de un nervio que me gusta hablar mucho,
que es el séptimo par craneal, ¿no? Son de los nervios más interesantes, así como el trigémino. Vamos a encontrar un núcleo motor, un núcleo sensitivo, un núcleo parasimpático, ¿no? El motor va a tener control del músculo facial, de la expresión, y también va a tener control de lo que se conoce como el músculo de la stapedius, es el cual evita la lesión ante un fuerte sonido, evita la lesión del octavo par craneal. Sensitivo está relacionado a los tractos del gusto de las 2/3 partes anteriores de la lengua. Y el parasimpático, el cual va a controlar las glándulas salivales superiores, submandibulares, sublinguales y lacrimales. Aquí tenemos sus 3 núcleos, ¿no? Como habíamos mencionado, motor, sensitivo, parasimpático. Este motor va a bordear haciendo una asa al núcleo del sexto par, para luego formar estas fibras, estos tractos, y formar el séptimo par craneal, ¿no? A través de la cisterna del ángulo pontocerebeloso, luego insertándose al conducto auditivo interno para llegar a su segmento coclear o laberíntico. Aquí vamos a llegar al ganglio gaussiano o de Gasser, el cual luego va a ser su primer doblez o rodilla para instalarse en su rama timpánica, ¿no? Aquí tenemos el vestíbulo y los conductos semicirculares, y aquí el canal de la endolinfa, que a veces se encuentra dilatado cuando hay justamente problemas aquí de líquido de la endolinfa. Aquí tenemos las imágenes de resonancia magnética, el séptimo par craneal, por detrás el octavo par craneal. Aquí tenemos su parte intratemporal, no tenemos el canal auditivo, el laberinto del ganglio geniculado, ¿no? Tenemos el tímpano y la parte mastoidea. A nivel extracraneal se va a recorrer por el foramen estilomastoideo para dar salida, inervaciones hacia la parótida. Aquí lo podemos identificar en el corte coronal. Quienes recuerden la parte motora, sensitiva y parasimpática, ¿no? Vemos aquí cómo introducen, luego de abandonar la parte cisternal, se inserta a nivel del conducto auditivo interno la parte coclear. A partir de acá da una inervación petrosa hacia la cavidad nasal, ¿no? Aquí se instala la cuerda de inervación timpánica, en el cual aquí tenemos el conducto semicircular externo. Por debajo va a estar justamente la parte timpánica. Luego va a dar una salida en lo que se conoce como la cuerda del tímpano para inervar a los huesecillos del oído y una parte también del reconocimiento del gusto, y baja por el agujero o foramen estilomastoideo para dar sus ramas a nivel de las parótidas. En un corte sagital vamos a poder identificar a nivel de la cresta horizontal los dos pares craneales, el séptimo siempre arriba, el octavo justo por debajo, y sus dos porciones de inervación vestibular superior y porción vestibular inferior. Cuando ocurre una patología del séptimo par, cuando se produce a nivel central, donde encontramos los núcleos a nivel supranuclear, puede producir una parálisis lateral de la cara, de la mitad de la frente hacia abajo. Cuando es periférica, eso quiere decir puede afectar la parálisis ipsilateral de todos los músculos faciales. Cuando se encuentra relacionado con el nervio craneal sexto, puede existir una lesión a nivel del puente. Si está relacionado con el octavo par craneal, puede existir una lesión a nivel del ángulo pontocerebeloso o del conducto auditivo interno. Los 3 nervios en el hueso temporal vamos a encontrar al ganglio petroso, responsable del lagrimeo, el stapedius, que va a amortiguar el sonido, y la cuerda timpánica, lo que refleja para las sensaciones del gusto. Las indicaciones: generalmente está dado cuando hay una parálisis periférica del nervio facial, ¿no? El paciente no puede mover la cara. Generalmente está correlacionada en su mayoría por el virus del herpes, pero no debemos de descartar en casos de isquemias, pacientes con esclerosis múltiple, infecciones,
la famosa parálisis de Bell, que tenemos ahí un caso, tumores o lesiones pseudotumorales, traumatismos, malformaciones arteriovenosas y los famosos contactos neurovasculares también. ¿Cómo nos llega el paciente? Nos llega a veces con tinnitus, agudeza o pérdida auditiva neurosensorial o vértigo relacionado en algunos casos a tumores como los schwannomas. Es importante la evaluación del nervio facial también antes de una operación y también evaluarlo en el caso de espasmos hemifaciales, como lo decía el artículo. Bueno, vamos a ver acá el recorrido. Aquí ya vemos en resonancia magnética cómo vemos el doblez, ¿no? Justamente para dar inicio a la parte timpánica. Vemos aquí el ganglio geniculado, ¿no? Y la inervación timpánica en este caso, ¿no? Exactamente lo vemos igual. El conducto semicircular lateral externo, igual aquí lo vemos. Aquí tenemos un caso de parálisis de Bell en el cual hay una captación intensa justamente del cuerpo geniculado. Es normal encontrar una captación de contraste en la periferia de los nervios, sobre todo en el séptimo y octavo par craneal, porque tienen su vascularización venosa es bastante rica. Entonces vamos a ver captación periférica de contraste en estos nervios, pero no tan intensa como sí puede haber en la parálisis de Bell, solamente a nivel del ganglio geniculado. Si encontramos una exacerbación de contraste a este nivel, el diagnóstico en este caso, está cantado, parálisis de Bell. Aquí tenemos un caso propio, en el cual vemos un contacto neurovascular en el cual se hace un bucle, ¿no? Y hace contacto hacia el séptimo par craneal, el facial. Aquí vemos otro caso, igual, ¿no? Viene una basilar aparentemente tortuosa y hace contacto justo en el séptimo par craneal. En el corte coronal vemos lo mismo, aquí hace contacto justo en el séptimo par craneal. Y es importante también tratar de hacer una angioresonancia para poder ver la rama la cual está afectando este bucle o este contacto neurovascular. Aquí vemos, ¿no? En el caso 2 seguimos el mismo caso, cómo hace ese bucle y cómo hace ese contacto neurovascular. Este caso es de hospital, también el cual lo hice antes de que empiece la pandemia, recuerdo, nos llegó este paciente, el cual tenía mucho dolor facial, el paciente tenía mucha dificultad para la dilución de los alimentos, había bajado de peso en 2 semanas, tenía también problemas auditivos, ¿no? Entonces hacemos la resonancia, vemos un contacto neurovascular, pero hay algo más, ¿no? Hay una especie de alteración de señal a nivel mastoideo, tanto en el T2 como en la secuencia T1 con leve captación de contraste. Nos llama la atención los cortes superiores, una captación de contraste, ¿no? Podría ser un meningioma, pero también nos llama la atención aquí captación del nervio, lo cual nos haría conllevar también a un posible compromiso tumoral o afectación también infecciosa. Vemos compromiso también de las demás partes blandas, ¿no? Pterigopalatinas, ¿no? Incluso en la parte lateral de los músculos masticadores, ¿no? Entonces no se descartaba un posible linfoma. Bueno, aquí tenemos el octavo nervio craneal, conocido también como auditivo o vestíbulo coclear. Vamos a dividirlo en audición aferente y de balance. En la audición aferente tenemos su parte coclear, en el cual vamos a encontrar el ganglio espiral. A nivel del conducto auditivo interno vamos a encontrar sus fascículos anterior e inferior. A nivel del ángulo pontocerebeloso vamos a encontrar la rama vestibular y a nivel nuclear la unión pontomedular dorsal y ventral coclear. Luego el balance vamos a tener a nivel vestibular el ganglio de Scarpa, a nivel del conducto auditivo la parte de sus ramas superior e inferior de los nervios vestibulares, el ángulo pontocerebeloso con el nervio coclear y la parte nuclear por el cuarto ventrículo debajo del puente. Entonces aquí tenemos sus 4 núcleos: vestibular superior, vestibular medial, vestibular lateral y vestibular inferior.
inferior superior, medial y lateral. Y sus dos núcleos cocleares, dorsal y ventral. Entonces estos núcleos van a seguir este trayecto para formar el octavo par craneal. Se introduce también a nivel del conducto auditivo interno, dando una rama superior vestibular y una rama, en este caso inferior vestibular, ¿no? Una rama superior y una rama inferior, que es lo mismo que vimos en los cortes axiales. Entonces aquí tenemos, recordamos, séptimo, octavo par. Aquí tenemos su nervio inferior vestibular y nervio superior, y lo que vamos a ver acá, ¿no? Nervio superior, nervio inferior. Aquí tenemos una secuencia en 3D, en el cual permite la reconstrucción de los conductos semicirculares de la cóclea y del vestíbulo, ¿no? Muy similar a lo que podemos visualizar en el esquema de manera tridimensional. La patología generalmente se solicita la resonancia para evaluar anomalías congénitas, justamente para lo que vienen a ser implantes cocleares, ¿no? Se determina si hay presencia o ausencia del nervio auditivo, ¿no? Y evaluación en su conjunto, ¿no? De la cóclea, de la parte vestibular y de los conductos semicirculares. También se solicita en neurinomas del acústico en el 90% de los casos, con población fémina en su mayoría, meningiomas en un 10%, donde vamos a encontrar en las secuencias potenciadas en T2 con hiposeñal. También se solicitan quistes epidermoides, sin dejar de lado los quistes aranoideos, los linfomas, los famosos bucles vasculares o lux vasculares, los aneurismas o cavernomas o malformaciones arteriovenosas también, el caso de la meningitis, sarcoidosis, y no dejar de lado también la laberintitis o trauma. Aquí tenemos un caso donde también vemos un vacío de flujo de señal donde hace un contacto neurovascular del octavo par craneal. Aquí vemos una secuencia con contraste en el cual hay captación de contraste, lo cual implica la representación del vaso, ¿no? Este es un caso que me llegó hace una semana, lo quise poner en este evento porque me interesó. El diagnóstico solamente se pudo dar, muchos médicos dudaron, el neurólogo, el médico internista, ¿no? El radiólogo incluso. Y bueno, los sometí a un debate, ¿no? Y es aquí donde pudimos ganar un poco los tecnólogos médicos en base a la experiencia. Entonces aquí hay un bucle, ¿no? Un lux vascular, el cual aparentemente es un contacto con el octavo par. Aparentemente lo digo porque no, los médicos no daban su brazo a torcer. Este paciente venía por tinnitus en sus primeros días de patología, de lo que se conoce como sintomatología. Este paciente me llega a la tercera semana de diagnóstico, o sea, él empezó con tinnitus, empezó con pérdida de equilibrio, posteriormente también tenía trastornos en el caminar con leve, digamos, tendencia de balanceo hacia el lado izquierdo. Entonces se hace esta resonancia, determinamos, hay un contacto neurovascular, pero no está muy claro que esto lo otro. Hicimos los cortes sagitales, donde tenemos el séptimo octavo par, arriba séptimo octavo par, el nervio vestibular superior, el inferior, porción del nervio vestibular superior e inferior, y aquí vemos una ramita que es esta, ¿no? Que da contacto justamente, aquí contacto al octavo par craneal. Y aquí vemos, ¿no? Séptimo libre, octavo libre, aquí octavo no, hay una rama que contacta. Aquí tenemos una secuencia de rutina, vemos una imagen que nos llama la atención, hacemos la secuencia de pares craneales, podemos ver en este caso la presencia de un neurinoma del acústico, ¿no? Captando intensamente el contraste y siguiendo el trayecto del nervio. Soporte coronal, en este caso 4, aquí vemos también un tumor que afecta al octavo par craneal, en este caso era un paciente postoperado de un schwannoma, ¿no? Su corte coronal, lamentablemente para el paciente había una recidiva.
Bueno, terminamos el octavo par craneal, ahora llegamos al noveno par craneal, conocido como el glosofaringio. Vamos a determinar sus funciones y neuropatías para poder avanzar rápido. Funciones motoras del estilo faringio, si esta se ve afectada, va a causar una parálisis ipsilateral, el cual el paciente no va a tener reflejo nauseoso. O sea, ponemos un paciente con baja lengua, no abrimos que abra la boca, le ponemos de baja lengua y no va a tener reacción nauseosa. Su rama sensitiva va a controlar la sensación del gusto de la tercera parte posterior de la lengua, ¿no? Su neuropatía sería no poder identificar sabores en esta parte o en esta porción de la lengua. Otra rama sensitiva del cuerpo carotídeo, el cual como neuropatía va a acelerar el ritmo cardíaco, va a causar taquicardia. La parte sensible de oído medio y faringe va a causar un dolor del oído y no puede deglutir los alimentos. Y la parte parasimpática a la parótida, la cual si se ve implicada, ¿no? Como neuropatía, no va a tener salivación de ese lado. El glosofaringio se va a conllevar, ¿no? De 4 núcleos, ¿no? Tenemos un núcleo, en este caso motor, ¿no? Que va a controlar el estilo faringio, la parte, del tracto solitario en azul, ¿no? Que va a determinar el gusto y la sensibilidad de la tercera parte posterior de la lengua, el espinal, ¿no? Que va a conllevar a la sensibilidad de la faringe y de la membrana timpánica, ¿no? Y la parasimpática, que va a conllevar también a la sensibilidad de la parótida. Aquí tenemos como baja este glosofaringio a través del agujero yugular, ¿no? Se va a dar por su parte espinal para dar inervación al nervio, ¿no? En este caso suprayoideo. Luego tenemos una rama que se había mencionado hacia la parte timpánica, ¿no? Y una hacia el tracto solitario. El décimo par craneal, conocido como vago, sus funciones parasimpática a toda la parte de la cabeza, el cuello, el tórax y vísceras del abdomen. Si estas se ven afectadas, va definitivamente a haber una atonía de todas las vísceras. La parte motora del paladar blando, de la faringe, de la laringe y del nervio palatogloso, si se ve afectada, va a haber un caimiento en este caso el paladar blando, desviación posterior de la faringe, el cual le da al paciente una sensación de voz ronca. Sensibilidad a nivel laringio, esófago, tráquea, tórax y vísceras de abdomen, y sensible también del conducto auditivo externo de la membrana timpánica, causando en el gusto a nivel de la región epiglótica, ¿no? Entonces aquí nos enteramos que también la región epiglótica, ojo, también tiene una sensación para poder identificar el gusto. El gusto de sabores, no el gusto del sexo opuesto, por si acaso, aclarando. Luego tenemos seguimos en este nervio craneal, el vago, ¿no? Aquí tenemos los núcleos que le van a dar origen, en este caso los núcleos ambiguos, ¿no? Que van a estar relacionados directamente al paladar blando, faringe, laringe y nervio palatogloso. La parte sensible o vagal, ¿no? Cual también va a inervar a la laringe, esófago, tráquea y tórax y vísceras de abdomen. La sensibilidad del conducto auditivo externo, que vamos a tener aquí, ¿no? En el cual va a estar determinado por la membrana timpánica, ¿no? Y la parte parasimpática a toda la parte de la cabeza, el cuello, el tórax y vísceras del abdomen en su parte vagal dorsal. Aquí justo vemos el núcleo solitario, el cual va a ser responsable del gusto. ¿Cómo se ve esto a nivel de resonancia magnética? Bueno, vemos un hilito que sale acá, que es correspondiente al vago. Como le dije, cortes de 0,5 milímetros es lo recomendado. Llegamos al 11 par craneal, el accesorio o espinal. Tenemos la parte motora que inerva tanto al trapecio
como al esternocleidomastoideo. Tiene dos núcleos, uno a nivel del bulbo y otro a nivel de la porción espinal C1 y C6. ¿No? Baja por la base del cráneo a través del pars vascular y se instala a nivel extracraneal a nivel del suprayoideo, ¿no? Y para terminar tenemos el hipogloso, ¿no? Donde vamos a encontrar la parte motora de los músculos de la lengua como también de los músculos de la superficie del cuello. Su afectación produce parálisis de la lengua ipsilateral, dando como, en este caso como signo clínico, la lengua protruida. Sale a través de la base del cráneo, a través del canal hipogloso y se va a instalar a nivel extracraneal, a nivel del suprayoideo. Aquí tenemos el nervio hipogloso y aquí tenemos un paciente, obviamente que tiene una lesión, en este caso un schwannoma que comprime el lado ipsilateral del lado, en este caso el lado derecho, y vemos la lengua protruida en el mismo lado, ¿no? Aquí tenemos un caso en el hospital que se dio, ¿no? Con una afectación de un osteosarcoma, el cual conlleva la compresión parte de la protuberancia del bulbo y de la médula, en este caso cervical. Obviamente este paciente tenía problemas de deglución, problemas de respiración, cardiopatías, problemas del gusto, ¿no? Todo lo que hemos mencionado anteriormente. Conclusiones. Para poder hacer un buen estudio y no tener un protocolo de rutina, sino al contrario, ¿no? Poder nosotros redirigir el protocolo de acuerdo a la historia clínica del paciente. Te puede venir un paciente con tosis palpebral, con neuralgia del trigémino, con diplopía, con espasmos faciales, ¿no? Con tinnitus, con pérdida de equilibrio, ¿no? etc. Podemos redirigir el estudio. Conocer la anatomía, lo que hemos repasado el día de hoy de repente de manera maratónica, ¿no? Pero hemos recordado algo, ¿no? Por lo menos eso se ha tratado de hacer con esta charla. Y la imagen es muy importante. Hay que tener en cuenta que es un estudio bastante minucioso. Si ya de por sí un estudio de rutina de cerebro, un paciente se logra mover y te va a malograr el estudio con algunos artefactos de movimiento en la imagen, en las secuencias 3D esto es 10 veces más. Entonces, para poder tener un diagnóstico muy fino es muy importante que el paciente te colabore. Y en algunos casos de estos pacientes, tal vez en un 20%, 15-20% no te colaboran. Por lo tanto, hay que recurrir a la sedación, sin miedo. Lo ideal es mejor tratar de tener un buen estudio para llegar a un buen diagnóstico. Bueno, espero que las charlas les haya gustado. Dejo mi correo para cualquier información adicional, pregunta, y posteriormente gustosos de poder darles otra charla posteriormente. Me despido de ustedes, un abrazo a toda esa familia chimbotana, a mi amigo Oscar Sosa por esta gran invitación y bueno, les deseo muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias.